Hoy vamos a terminar ya con la parte de construcción de intervalos de confianza, que nos van a venir luego bien para estudiar los contrastes de hipótesis. Lo último que nos falta es estudiar intervalos de confianza para cociente de varianzas y para la diferencia de medias. Casi siempre nos hemos centrado en los casos de poblaciones normales, que son independientes además entre sí. En el caso de la diferencia de medias, también teníamos un caso en el que las poblaciones podían no ser normales, como por ejemplo binomiales, Poisson, etc., ¿no? Todo eso también lo vamos a ver. Primera parte, vamos a analizar qué ocurre con el cociente de varianza. Es decir, primer objetivo, estudiar el cociente de varianzas. La situación es prácticamente la misma todo el rato, hasta que lleguemos al final, en el sentido que decimos, bueno, ¿con qué trabajamos? Pues consideramos dos muestras aleatorias simples, que serían x1, x2 hasta un x n sub 1 y otra que es una y sub 1, y sub 2 hasta un y n sub 2 de poblaciones normales, que son pues para las primeras, para todas estas x1, xn1, que se distribuyen según una normal de media mu sub 1 y desviación típica sigma 1, y para la segunda parte, para las y, que se distribuyan todas según una normal de media mu sub 2 y desviación típica sigma sub 2, y además estas dos como son entre sí independientes, ¿verdad? Independiente. Es decir, las azules con la azul, respectivamente, e independientes entre sí. Entre. Entonces, ¿mi objetivo cuál es? El objetivo, en esta primera parte, es determinar un intervalo de confianza para el cociente de las varianzas, es decir, para sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado, al nivel 1 menos alfa, ¿vale? Es decir, ¿qué significaba? Que yo encuentre un intervalo de confianza para ese cociente sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado al nivel 1 menos alfa, y que yo diga que este intervalo de la forma a, b, por ejemplo, lo que significa por definición que era que la probabilidad de que este cociente sigma 1 cuadrado entre el sigma 2 cuadrado esté entre b y a, ¿valga cuánto? Da 1 igual menos que pongan alfa, menor ¿verdad? o menor o igual, ¿no? ¿Eh? Sí. Que digo que da igual que pongan menor, menor o igual. Da igual, no afecta. Lo único, si ponemos un Vale, menor, pongo aquí un paréntesis, si pongo un corchete, pongo un menor igual, pero no afecta en nada en términos de probabilidad. vale. Normalmente, la idea que tenemos es buscar estos dos valores simétricos, ¿verdad? Es decir, buscar que este valor de la izquierda deje alfa medios a la izquierda y que también este valor b deje alfa medio a la derecha.
No tienen por qué buscarse así, pero la idea para construirlo, o ya que los construimos podemos elegir, pues decimos, mira, vamos a intentar buscar los simétricos. Podríamos haber dejado alfa tercios a la izquierda, 2 alfa tercios a la derecha, sin ningún problema, ¿de acuerdo? Porque lo que me está diciendo esto es que entre A y B haya 1 menos alfa. Nadie me dice que tenga que dejar además lo mismo a la izquierda que a la derecha. Lo elegimos así por comodidad, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos estudiando el cociente de las varianzas, aquí hay dos valores que son la media mus1 y mus2, que esa media podemos conocer el valor o podemos no conocerlo, ¿verdad? Entonces vamos a tener una distinción de casos en función de si conocemos esos valores o no los conocemos. Entonces, primer caso que tenemos para el cociente de la varianza, que ocurre cuando mus1 y mus2 son conocidas. Realmente todo esto es una aplicación del teorema de Fisher que nosotros hemos visto ya, porque entonces vimos en el teorema de Fisher que como la mus1 es conocida, yo a cada x sub y le puedo restar mus1. Vamos a ir construyendo. Esto seguiría una normal de al restar, como la esperanza es lineal, ¿verdad? A la media le resto la media y mus1 menos mus1 es 0, ¿verdad? La desviación típica sigue siendo sigma sub 1. ¿Hasta ahí bien? Sí. Puedo dividir Y todo ahora lo divides entre sigma 1, ¿verdad? y se te Si queda la divido sigma todo uno. entre sigma 1, aquí se me divide y me queda un 1. Todo esto son normales 0, 1, ¿verdad? Puedo elevarlas todas al cuadrado. Es que si las elevas al cuadrado, esto ya no es una normal 0, 1. Vale, toda la razón del mundo. Pero cuando normales 0, 1 las elevo al cuadrado y las sumo, desde i igual a 1 hasta en total la vía n sub 1, ¿verdad? Esto sigue una chi cuadrado con n sub 1 grados de libertad. Y esto lo puedes hacer porque mu sub 1 sabes cuánto vale. Es un número 7, 8, 14. ¿De acuerdo? Vale. Eso que no hacía el teorema de Fisher. Esta misma construcción la puedo hacer ¿con quién? Con las Con i. el. Vamos a llamarla i sub j por distinguir. Le puedo restar el mu sub 2. Lo divido entre el sigma sub 2. Estos ahora son normales 0, 1. Las elevo al cuadrado. Hago la suma de todas estas normales 0, 1 desde j igual a 1 hasta n sub 2. Y entonces esto va a seguir una chi cuadrado, pero con n sub 2 grados de libertad. Pero que estas dos chi cuadrados, como son entre sí además, independientes. Independiente. Entonces, cuando hago un cociente de chi cuadrados independiente, ¿qué distribución obtenemos? Una f de Snedeker, Sí, 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 sí. donde tengo arriba los grados de libertad y abajo los grados de libertad. Es decir, que no es simplemente coger todo esto, cuidado, porque si yo hago este cociente, la f de Snedeker no es simplemente decir, ah, pues cojo la suma desde i igual a 1 hasta n sub 1 de las x sub i menos mu sub 1 entre sigma 1, todo eso al cuadrado, y abajo pongo la suma desde j igual a 1 hasta n2 de las i sub j menos mu sub 2 entre el sigma 2 al cuadrado. Esto no es todavía la f de Snedeker. Necesito dividir entre los grados de libertad de cada una de esas chi cuadrados. Es que toda esta chi cuadrada de arriba tiene n1 grado de libertad. Ah, pues me falta poner 1 partido n sub 1. Y la de abajo tiene n sub 2 grados de libertad. Pues tengo que poner 1 partido n sub 2. ¿Vale? Ahora, chi cuadrado entre grado de libertad, chi cuadrado entre grado de libertad, eso sí se distribuye según una f de Snedeker de n sub 1, n sub 2 grado de libertad. ¿Vale? Con todo esto es con lo que yo voy a calcular ya mi intervalo de confianza.
¿Por qué? De este modo, tenemos que quiero calcular la probabilidad de que aquí tengo que colocar algún valor. Aquí coloco la distribución que yo conozco. Lo que yo conozco es que 1 partido n sub 1 por la suma desde i igual a 1 hasta n sub 1 del x sub i menos mu sub 1 partido sigma sub 1, todo eso al cuadrado, entre 1 partido n sub 2 por la suma desde j igual a 1 hasta n sub 2 del i, perdón, del i mayúscula sub j menos el mu sub 2 entre el sigma sub 2, todo eso al cuadrado. Quiero buscar valores que hacen que esta probabilidad valga 1 menos alfa, 1 ¿verdad? menos alfa. Pues como esto se distribuye entre todo esto de en medio, una f de Snedeker, voy a poner el valor f de Snedeker n sub 1, n sub 2 y voy a poner ahora un punto y coma para indicar que quiero que deje a la izquierda ¿cuánto? La mitad, ¿no? Que deje alfa medio. Pero cuidado porque en esta asignatura, cuando escribo aquí un valor p, esta anotación me indica que deja a la derecha el área p, no a la izquierda, ¿verdad? Como yo quiero que deje a la izquierda alfa medio, eso significa que a la derecha tiene que dejar 1 menos alfa medio. Ese es el único cuidado que tengo que tener aquí con la anotación, ¿vale? Y Vale. aquí pongo el f mayúscula n sub 1, n sub 2 y aquí se puede poner simplemente punto y coma alfa medio. Porque esto sí indica que a la derecha de ese valor deja un área de alfa medio. ¿Vale? Ujú. ¿Hasta ahí bien? Sí. Y ahora, ¿qué tienes que hacer únicamente? El x sub i lo conoce, el mu sub 1 lo conoce, lo que no conoce son el sigma 1 y el sigma 2. Tienes que despejar todo esto a izquierda y derecha hasta que llegas a qué? A tener sigma 1 partido sigma 2. Fíjate que se obtiene, como este sigma 1 está dividiendo, vamos a tener que invertir la desigualdad, ¿verdad? Entonces, estos dos puntos o cuartiles o percentiles se van a intercambiar y va a aparecer a la derecha este fn1, n2, 1 menos alfa medio dividiendo y este va a aparecer a la izquierda dividiendo, ¿verdad? Y al final el intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado al nivel 1 menos alfa, que nos quedaría cuando pasamos el n1 multiplicando, el n2 para allá, el sigma 1 al revés, invertimos, esto pasa a la izquierda, nos queda un pedazo de bicho, que ¿quién sería? Vamos a tener Vaya susto se ve. este cociente, solo que los mus 1 pasan dividiendo y como se invierte, al final están multiplicando, ¿verdad? O sea que, ¿qué tendríamos? La suma desde i igual a 1 hasta n sub 1 de los x sub i menos mu sub 1, todo eso al cuadrado. Abajo va a estar también la suma desde j igual a 1 hasta n sub 2 de los i sub j menos mu sub 2, todo eso al cuadrado. Luego Que te vamos a tener, sacas. Mal. dime, Digo, que te sacan los sigmas, ¿no? Del sumatorio para exactamente, luego si conseguir quieres el. este n sub 1 o pasa multiplicando, luego dividiendo, al final está también dividiendo, es decir, lo puedes poner aquí n sub 1 y entonces este n sub 2 aparece arriba, ¿verdad? Ujú. Y este término es el que va a ir abajo dividiendo, es decir, por 1 partido la f de n sub 1, n sub 2, punto y coma, alfa medio. ¿Vale? Parte derecha. Este término va a estar igual, es decir, vamos a tener el n2 partido n sub 1, va a multiplicar a toda esta suma, que sería el sumatorio desde el i igual a 1 hasta n sub 1
del x sub i menos mu sub 1, todo eso al cuadrado, entre la suma desde el j igual a 1 hasta el n2 por el i sub j menos mu sub 2, todo eso al cuadrado, y multiplicamos ahora por 1 partido el f de n1, n2, punto y coma, 1 menos alfa medios. Ujú. El objetivo no es que tú memorices este pedazo de bicho, ¿vale? En realidad, como te digo, en la asignatura vas a tener un librito con todas estas fórmulas, pero el objetivo es que tú sepas construirte ese intervalo diciendo, como la mus1 de mus2 es conocida, el teorema de Fisher me dice que esto es un h cuadrado, esto también, hago el cociente dividido entre los grados, esto es la f de Snedeker, entonces yo sé que tengo que colocar aquí este punto y aquí este otro punto. Y ya despejas hasta que te quede este intervalo. No quiero que memorices todo esto, ¿vale? Eso es lo importante. Vale, Simplemente que sepas de dónde viene, que todo viene todo el rato del teorema de Fisher. Son básicamente saber qué cantidades pivotales, recuerda que las cantidades pivotales eran distribuciones conocidas que no dependen de parámetros desconocidos. Es que aquí hay un mus1 ya, pero el mus1 es conocido, entonces no es un parámetro desconocido. El parámetro desconocido es el sigma 1 que tú quieres estimar. Solo que en lugar de hacer una estimación puntual, ahora vamos a hacer una estimación por intervalos. ¿De acuerdo? vale. Siguiente paso, lo hemos hecho sabiendo que musu1 y musu2 son conocidas. ¿Qué ocurre en el siguiente caso si ahora musu1 y musu2 son desconocidas? Claro que ya la jugada anterior no me vale, porque entonces en esta instrucción yo no puedo decir esto es un h cuadrado porque musu1 no sé cuánto vale. Entonces tengo que hacer algo para jugar con este musu1 y musu2. Y de nuevo nos vamos al teorema de Fisher, porque de nuevo el teorema de Fisher nos dice que ahora yo no puedo coger al x sub i y restarle el mu sub 1, pero sí que le puedo restar el x media. Y cuando al x sub i le resto el x media, divido entre sigma sub 1, todo eso lo elevo al cuadrado y hago la suma desde i igual a 1 hasta n sub 1, ¿qué me dice el teorema de Fisher? Que esto se distribuye también según un h cuadrado, pero ¿cuál es la pega? Con n1 menos 1 grados de libertad. ¿Vale? Hemos perdido un grado de libertad al no poder sustituir el mu1 aquí y tengo que poner un estimador de este mu1. ¿Vale? Ujú. Del mismo modo, cuando estudio la suma desde el j igual a 1 hasta n2 de el x, perdón, del i sub j menos el i media partido el sigma sub 2, todo eso al cuadrado, esto ahora se distribuye según una chi cuadrado con n2 menos 1 grado de libertad. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Que al final, como divido entre los grados de libertad, ¿verdad? Exactamente lo mismo que antes. Solo que al dividir entre un grado de libertad menos, ¿qué se obtiene? Se obtiene justamente S sub 1, la cuasi varianza, ¿verdad? Dividido entre el sigma sub 1 cuadrado. Todo esto es el resultado de esta expresión, lo divido entre 1 partido n1 menos 1. Recuerda que la cuasi varianza se obtenía haciendo o dividiendo esta suma entre un grado menos, ¿verdad? Ujú. Y del mismo modo, cuando todo esto, que es la chi cuadrado, lo divido entre los grados de libertad, me da la S2 cuadrado entre el sigma 2 cuadrado. Y esto lo que sé es que como tengo un cociente de 2 chi cuadrados, ¿verdad? Eso es una f de Snedeker de n1 menos 1 y n2 menos 1 grado de libertad, ¿cierto?
¿Eso qué significa? Que el intervalo de confianza que voy a tener va a ser prácticamente el mismo, solo que en estas sumas yo voy a poder escribir simplemente el S1 y el S2. Y los grados de libertad no van a ser N1 y N2, va a ser N1 menos 1 y N2 menos 1. Es decir, que obtenemos así que ¿quién sería el correspondiente intervalo de confianza para sigma 1 cuadrado entre el sigma 2 cuadrado al nivel 1 menos alfa? Tú vas a decir en esta misma expresión, vale, pues todo este cociente lo expreso entre el f n1 menos 1, n2 menos 1, punto y coma, 1 menos alfa medio, y a la derecha pones el mismo pero con el alfa medio. Despejas el sigma 1 partido sigma 2, haces la división y nos queda simplemente aquí un cociente en el que aparece el S1 cuadrado partido S2 cuadrado, y abajo dividiendo, como tengo que hacer el cociente, se cambia la desigualdad, ¿verdad? Y aparece el F mayúscula N1 menos 1, N2 menos 1, y aquí punto y coma el alfa medio. Mientras que a la derecha tengo el S1 cuadrado, el S2 cuadrado, y aparece dividiendo 1 partido el f de n1 menos 1, el n2 menos 1, punto y coma, el 1 menos alfa medio. ¿Vale? Ujú. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, porque es exactamente lo mismo. En la misma fórmula, solo ponerte a despejar de aquí, decir todo esto menor o igual que eh, este valor, el otro que este valor, y ahora sustituimos y despejamos, ¿vale? Vale. Siguiente paso, una vez que ya tenemos analizado qué ocurre con los intervalos de confianza para el cociente de varianza, vámonos ahora a la diferencia de medias. Aquí es donde vamos a tener un poquito más de juego, porque vamos a centrarnos primero en el caso normal y luego en el caso de que no se distribuya según poblaciones normales. Entonces, para la diferencia de medias, comenzamos con la misma situación. Situación anterior. Es decir, vamos a coger x sub 1, x sub 2 hasta x sub n1, muestra aleatoria simple de una normal mu sub 1, sigma 1. Y un y sub 1, y sub 2 hasta y sub n2, que sea una muestra aleatoria simple de una normal mu sub 2, sigma sub 2. Este mu sub 2 queda un poco churrillo. Mu sub 2. Y además que sean independientes entre sí, ¿vale? Entonces, objetivo. Ahora queremos dar o queremos obtener un intervalo de confianza para la diferencia mu 1 menos mu 2 al nivel también 1 menos alfa. ¿Qué hacemos? Vamos a distinguir en función del tipo de comportamiento que sabemos de sigma 1 y sigma 2, porque pueden ser parámetros conocidos o desconocidos, ¿verdad? Entonces, primer caso, supongamos que sigma 1 y sigma 2 son desconocidos. Entonces, claro, yo no puedo utilizarlos en la expresión porque no los conocemos, ¿verdad? Ujú. ¿Qué sabemos? Perdón, vamos a ir al caso en el que sean conocidos, que es el caso fácil primero. Bueno,
puedes empezar por el desfavorable, si Sí, quieres. sí, da igual, ¿no? Pero bueno, como luego teníamos una parte más fea en el caso de desconocidos, si son conocidos, ¿qué hacemos? Aquí es prácticamente trivial, porque como todos son poblaciones normales, ¿verdad? Entonces, Mm, sabemos que si yo cojo la... Vamos a hacerlo paso por paso, ¿no? Si yo cojo la X sub y, esto se distribuye según una normal de media mu sub 1, sí, sigma 1. sí. Le vamos a Le restar resta el mu sub 1. y se Entonces, esto convierte se en cero convierte en una sigma. media cero. Voy a dividir entre sigma sub 1. Entonces, esto se convierte aquí en un 1, ¿verdad? Sí. Y voy a hacer una cosa que es, si hago la media, ¿verdad? Cuando yo sumo todas estas variables, desde i igual a 1 hasta n sub 1, ¿qué ocurre? Pues ya lo va a convertir en una chi. No, porque no las voy a elevar al Porque quede. cuadrado, esa es la diferencia, ¿vale? Entonces estoy sumando A ver, todas estas varianzas. ¿Qué ocurre? a ver. Pensaba que lo iba a elevar al cuadrado. Claro, hay que tener cuidado. Vale, Si no pues. quiero elevar al cuadrado, la normal tiene una propiedad de reproductividad. La suma de normales se convierte en normales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras que la esperanza, vamos a ponerla aquí, mientras que la esperanza de A por X más Y o más B, esto es A esperanza de X más la B, la varianza no es lineal. La varianza de A por X más B nos da simplemente A cuadrado por la varianza de X. Y la constante B desaparece. Por eso aquí, cuando yo resto o sumo la media, no afecta la varianza. Simplemente afecta cuando multiplico por una constante. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Para ajustar todo esto y poner aquí delante un 1 partido n sub 1 para que esto de aquí, quien sea, la media, ¿verdad? ¿En qué se va a convertir todo esto? Para poner nuestra media, vamos a poner aquí directamente, esta x media se distribuye según quién. Ujú. Si le resto el musu 1, es una normal 0,1. Cero. Sí. Dime, dime. Esto al No, final no, se no, distribuye digo que. según una normal de media musu 1 y la varianza o desviación típica, ¿cuál es? Sigma su 1 Estima. partido la raíz de n su 1. Cuando hago la i media, esto se distribuye según una normal de media mu su 2 y desviación sigma su 2 partido la raíz de n2. Y ahora el problema es, ¿qué ocurre cuando yo estudio entonces la diferencia de x media con y media? La parte de reproductividad, la parte de esperanza te dice, ah, bueno, la esperanza de esta x media es esperanza de x media menos la esperanza de y media, ¿verdad? Y la esperanza de x media es mus 1 y la esperanza de y media es mus 2. O sea que esto sería una normal de media mus 1 menos mus 2, ¿verdad? La varianza no es lineal. Ahora nos va a decir, ah, bueno, pues esto sería igual. La varianza de x media menos y media y la varianza de x media menos la varianza de y media. No. Había un término Esto adicional, sería porque esto era un poquito más feo porque aparecía el sigma 1 cuadrado, aparecía el sigma 2 partido N1, cuadrado, ¿no? menos dos veces el rho sigma 1 sigma 2, ¿verdad? Este rho tenía que ver con la covarianza. Como estas variables x media e y media son independientes, en particular son incorreladas, lo cual significa que este rho es cero. O sea que solo me queda la suma de estas dos. Pero eso es la varianza, ¿verdad?
aquí aparece la Variable X, desviación te lo tienes típica, que pues tengo que dibujar. hacer la raíz cuadrada de esas varianzas, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es la varianza de la X media? Sigma 1 cuadrado partido n sub 1. De Le 1. sumo la varianza de la Y media, sigma 2 cuadrado partido n sub 2. Le hago la raíz cuadrada para tener la desviación típica, ¿verdad? Pues aquí tengo la variable o la distribución de esta diferencia, ¿vale? Lo Vale. importante es que como sigma 1 y sigma 2 son conocidas, esto es un parámetro que yo conozco, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿quién va a ser el correspondiente intervalo de confianza para musu 1 menos musu 2 al nivel 1 menos alfa? Como esto es una distribución normal, ¿verdad? Mm. Yo tengo que decir que x media menos y media esté entre el punto que deja área alfa media a la izquierda y el punto que deja alfa media a la derecha, ¿verdad? O sea que nos queda Sí. simplemente el x media menos y media, le restamos el z de alfa medio por este numerito que despejamos, que sería la raíz cuadrada del sigma 1 cuadrado entre n sub 1 más sigma 2 cuadrado entre n sub 2 y luego al x media Lo igual. menos y Bueno, la media suma. le suma el z de alfa medio por la raíz del sigma 1 cuadrado entre n sub 1 más el sigma 2 cuadrado entre n sub 2. En realidad aquí hemos hecho un paso intermedio que debería aparecer aquí x media menos y media más el z de 1 menos alfa medio, pero por la simetría que tiene la normal, ese z de 1 menos alfa medio es menos el z de alfa medio. Y lo podemos poner aquí directamente, ¿vale? Mm. Entonces, este es nuestro intervalo de confianza, que ha sido fácil porque directamente es una normal. Entonces no hay que utilizar distribuciones raras como una chi cuadrada, una t de Student o una f de Snedeker. Pero aquí estamos usando que sigma 1 y sigma 2 son conocidas. ¿Qué ocurre si el sigma 1 y el sigma 2 son desconocidas? Cambia la situación, además se complica mucho. Entonces, si sigma 1 y sigma 2 son desconocidas, aquí vamos a distinguir dos situaciones. Porque vimos que había una parte sencilla, ¿verdad? Que era, oye, si además resulta que sigma 1, aunque desconocida, es igual a sigma 2, yo puedo hacer cuentecitas y simplificar cosas, ¿verdad? Sí. Porque en este caso, ¿qué vimos? Vimos que cuando yo cogía a la x media, le restaba la y media, a eso le restaba la musu 1 menos musu 2, y todo este bicho lo dividía entre el n1 menos 1, s1 cuadrado, partido, bueno, más el n2 menos 1, s2 cuadrado, y todo eso dividido entre el n sub 1 más el n sub 2 menos 2, le hacía la raíz cuadrada. Y me falta aquí multiplicar por la raíz de este 1 partido n sub 1 más 1 partido n sub 2. Lo de arriba es una normal, ¿verdad? Lo de abajo es la raíz cuadrada de una chi cuadrado de n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad, ¿verdad? Y normal entre chi cuadrado, ¿qué nos queda? Una t de student con Entonces, n sub 1 más n sub 2 menos 2 grados de libertad, ¿verdad? Lo que hemos hecho aquí era, en lugar de tener chi cuadrado con chi cuadrado y hacer el cociente para la f de Snedeker, aquí sumo las dos chi cuadrados
y me queda otra chi cuadrado, pero si la primera tenía n1 menos 1 y la segunda tiene n2 menos 1, en total hay n1 más n2 menos 1 menos 1 que es 2. menos 2. En la t de student tengo que hacerle la raíz cuadrada a la chi cuadrado. ¿De acuerdo? Y luego tengo aquí el factor que me da justamente que esto sea la normal. Como esto sigue a t de Cociente student, entre. dime, dime. Digo, cociente entre chi cuadrado, f de n de cociente entre normal y chi cuadrado, t de student. Exactamente. Solo que en la t de student tengo que hacer el cociente y abajo ponerle la raíz. La raíz. Mientras que en la f de Snedeker es directamente cociente, sin raíces. ¿Vale? Ujú. Lo importante es que entonces tienes el correspondiente intervalo de confianza. Aquí ya no veo que aparezca sigma 1 y sigma 2, ¿verdad? Y esto es una No. distribución conocida, entonces tengo que poner el tn1 más n2 menos 2, punto y coma, 1 menos alfa medio, y luego el Alfa medio. t1 más n2 menos 2, punto y coma, alfa medio. Como la t de estudio es una función par también, puedo hacer igual que con la normal y poner menos y más. Es decir, que mi intervalo de confianza para musu1 menos musu2 al nivel 1 menos alfa, ¿qué nos quedaría? Un pedazo bicho, Pues t de student. que Ah, sería bueno, que no lo vas a dejar con la t, lo vas a poner como todo el chorizo, ¿no? exactamente, vamos a tener el x media menos y media, esto que pasamos a la izquierda, luego resto el t de n1 más n2 menos 2 punto y coma alfa medio, y aquí hemos utilizado la paridad para no poner más el de 1 menos alfa medio, y ahora tengo que multiplicar por, vamos a llamar a todo este bicho que aparece aquí, vamos a poner un nombre, ¿no? ¿Cómo llamamos a esto? A mayúscula, por ejemplo. Venga, A mayúscula. Pues entonces multiplicas aquí por este A mayúscula, ¿vale? Para no tener que copiar todo esto otra vez, toda esta raíz. Y luego aparece el x media menos el y media más el t de n1 más n2 menos 2, punto y coma, alfa medio, y multiplicado también por este término Por A A. mayúscula. Todo eso es nuestro intervalo de confianza, ¿vale? Ujú. Aparece la raíz fea, pero bueno, a ver qué le hacemos, ¿vale? Y ahora, aquí habíamos utilizado fuertemente que sigma 1 era igual a sigma 2 para sacar sigma 1, sigma 2, factor común, ajustar con este S1 cuadrado partido S2 cuadrado, ¿verdad? Si no, yo no puedo sacar eso fuera de la raíz que se me simplifique, ¿cierto? ¿Qué ocurría en ese otro caso? Es decir, en el caso B, ¿qué pasa cuando sigma 1 es distinto de sigma 2? Que aquí es donde habíamos hecho un acto de fe y nos habíamos creído el resultado de algo que se llamaba la aproximación de Welch, ¿verdad? Entonces, a partir de la aproximación de Welch, el intervalo de confianza viene dado por... Dice, a ver, al final tampoco es tan raro porque sigue siendo tu intervalo de confianza para musu1 menos musu2 al nivel 1 menos alfa. Esto sigue siendo como tal una t de student. Lo que pasa es que ahora no sabemos exactamente cuál es ese grado de libertad. Mientras que antes el grado de libertad era n1 más n2 menos 2, ahora nos dicen que, mira, sí, aparece aquí simplemente tu x media, le restas el y media, le restas la t de student de un grado de libertad f que no conocemos y que deja a la izquierda alfa medio, ¿verdad? Y aquí la raíz cuadrada de un factor que sería el S1 cuadrado partido en S1 más S2 cuadrado
partido n2. Y ahora a la derecha, lo mismo, x media menos y media, solo que ahora aparece sumando el t de f punto y coma alfa medio y la raíz de este S1 cuadrado partido en S1 más S2 cuadrado partido en S2, ¿verdad? Dice, esta fórmula es casi más bonita que la que hemos obtenido antes con todo este pedazo de raíz, ¿no? ¿Dónde está la trampa? En, En la covarianza. en esta F. Este es el grado de libertad, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese grado de libertad de la T de Student? Eso es lo que Pues es complicado en este aspecto. Porque nos decía que esa F es el entero más próximo al siguiente número. A un numerito que era S1 cuadrado partido el N1, le sumas el S2 cuadrado partido N sub 2. Todo eso lo elevas al cuadrado. Divides ahora toda esa expresión entre S1 cuadrado partido N sub 1. Todo esto lo elevas al cuadrado. Le sumas S2 cuadrado entre N2. Todo eso lo elevas al cuadrado. Toda esa expresión aquí divido entre n sub 1 más 1. Aquí divido entre n sub 2 más 1. Y ahora aquí arriba le resto 2. Si todo este número sale 4,8, la f vale 5. Si todo este número vale 4,3, la f vale 4. Pero ya no está tan fácilmente el calcular el grado de libertad. Esa es la pega que tiene el que sigma 1 y sigma 2 sean desconocidas y además tomen valores distintos. ¿Hasta ahí vale. bien? Sí. Ahora, lo último que nos queda sería decir, bueno, en el caso de la diferencia de medias, ¿qué ocurre cuando no siguen una población normal? Es decir, bueno, ¿qué ocurre si no trabajamos con poblaciones normales? Es decir, sean ahora, simplemente vamos a poner x1, x2 hasta x sub n1, una muestra aleatoria simple con media, vamos a llamarla mus1 y varianza. Lo único que le vamos a exigir es que la varianza sin más 1 cuadrado sea finita. Y lo mismo para i sub 1, i sub 2 hasta la i sub n2, que sea una muestra aleatoria simple que tenga media mus2 y varianza, vamos a exigirle sigma 2 cuadrado, pero también finita. Pero no estoy diciendo que estos sean normales de media mus1 y desviación típica sigma 1, simplemente son lo que sea, algo desconocido, ¿verdad? Ujú. Claro, ¿qué ocurre? Realmente esto es lo que hablábamos el otro día, que el libro llama intervalo de confianza cuando en realidad esto debería llamarse intervalo de confianza asintótico, ¿verdad? Porque en este caso, ¿qué tenemos? Tenemos así que, primer caso, ¿qué ocurre si sigma 1 y sigma 2 son conocidas?
que asintóticamente el teorema central del límite me dice que eso se distribuye según normales, ¿verdad? Mm. Y como se distribuye según normales, yo puedo escribir aquí el intervalo de confianza para mu1 menos mu2 al nivel 1 menos alfa. Y diría, ah, pues mira, aquí lo que nos queda es simplemente el x media, le restas el y media y tienes el z de alfa medio por la raíz del sigma 1 cuadrado partido en S1 más sigma 2 cuadrado partido en S2, coma, la parte derecha sería x media menos y media, le sumo el z de alfa medio y multiplico por la raíz de este sigma 1 cuadrado partido en S1 más sigma 2 cuadrado partido en S2. A mí esto es lo que no me gusta, porque esto debería llamarse intervalo de confianza y debería escribir aquí una A mayúscula y poner asintótico. Porque la x media menos la y media no sigue una distribución normal, sigue una distribución normal asintótica. Es decir, en el límite sí tenemos esa normal, ¿verdad? Pero bueno, ese es el abuso de notación o la mini trampa que hace este libro, simplemente, para que lo sepamos, ¿vale? Vale. Mientras que en el caso de que sigma 1 y sigma 2 sean desconocidas, ¿cuál es el problema que tenemos? Claro que yo no puedo colocar aquí entonces sigma 1 y sigma 2 porque no las conozco, ¿verdad? Pero vimos que había un estimador de sigma 1 y otro estimador de sigma 2, ¿verdad? ¿Era quién? La cuasi varianza. Entonces, la fórmula que tenemos, de nuevo, el libro pone intervalo de confianza, aunque debe llamarse intervalo de confianza asintótico, al nivel 1 menos alfa, y lo que hacemos es cambiar esta sigma 1 por su estimador, que es la cuasi varianza, es decir, misma fórmula, solo que ahora vamos a tener x media menos y media, le restamos el z de alfa medio, y aquí vamos a colocar la raíz de S1 cuadrado partido en S1 más el S2 cuadrado partido en S2. Luego ponemos el x media menos el y media y le sumamos el z de alfa medio por la raíz del sigma 1 cuadrado partido en S1 más el sigma 2 cuadrado, el S1. ¿Y la diferencia numéricamente cuando lo haces con la cuasivarianza, que serían de decimales o qué? No, lo que me refiero es, ¿a qué te refieres con la diferencia? Cuando tú calculases, por ejemplo, el intervalo ya numéricamente, ¿no? Si, Sí. si, si tú supieses realmente las desviaciones típicas de esas tal, que la diferencia Vale, te numérica refieres con la a que cuasivarianza, imagínate que yo conozco sigma 1 y conozco sigma 2, ¿no? Que me dicen, oye, pues mira, sigma 1 sí, vale 5 y sigma 2 vale 7. Yo puedo calcularlo mediante este primer intervalo de confianza, ¿no? exacto. Y me da, yo qué sé, el intervalo 2,4, 7,8. La pregunta es, ¿qué tipo de intervalo me queda si lo calculo con esta segunda fórmula y no con la primera, ¿no? Exacto. Depende. Diferencia de decimales. Es que depende. ¿Por qué? Porque yo hago esto en base a una muestra. A mí van a decir, no, tú has obtenido una muestra para las X sub i que son 2, 4, 3, 17, 8. Y has obtenido una muestra para las Y sub j que es 2, 4, 5. Por ejemplo, ¿vale? Mm, Con esta muestra obtendré un valor de S1 cuadrado y obtendré un valor de S2 cuadrado, ¿verdad? sí. Si me cambian la muestra y aquí en vez de un Ah, ya. 4 es un 15, este intervalo de arriba cambia en la media, pero es que aquí también vuelve a cambiar el S1 cuadrado, entonces depende. No Vale. te puedo decir, siempre va a ser una diferencia de 0,1, de 0,4, no, porque la parte de abajo depende de la muestra que te den en tu ejercicio. Pero Aquí, no debe variar, a ver, no debería variar mucho porque son buenos estimadores, sí, supuestamente. sí, son buenos estimadores,
y los estimadores son buenos cuando las muestras son grandes. Aquí te da un valor de 3, ¿sabes? Tú piensas que Ya. la media, muy bien, la desviación típica o cuasi desviación típica, o la cuasi varianza, ¿verdad? Te indica cómo de alejados están los valores. Si los valores son 2, 4, 5, este numerito va a ser muy chico. Si los valores son ahora 2, 108 menos 30, a lo mejor la media es la misma que antes, pero la desviación típica o la cuasi varianza S1 ahora sale súper grande. ¿De acuerdo? Ujú. Por eso hay que tener cuidado con la muestra que tú cojas o con la muestra que te dé el ejercicio. ¿De acuerdo? Vale. Es que no hay una regla porque como depende de los datos del problema, no te puedo decir siempre, no, va a ser una diferencia muy chica. Si este te ha salido 2,4, 7,8, el de abajo te tiene que salir 2,3, 7,9. No te lo sé decir, No, claro, sí. porque depende de Si la muestra cogías que te una dé el ejercicio. muestra, ahora si cogías una muestra infinita, sí que te tendría que salir el mismo intervalo. Claro, cuanto más grande sea la muestra, más se van compensando todos estos valores. Vale. Y más se parece el S1 cuadrado al valor real sigma 1 cuadrado. Seguro. Para pocos valores, si hay mucha varianza o están muy dispares, es posible que falle un poquito más. ¿De acuerdo? Vale. Ujú. Hay un caso que nosotros hemos visto que sería justamente el de la población binomial, ¿verdad? Es decir, en el NP. caso de una población binomial, tendríamos que ¿quién sería el intervalo de confianza para la diferencia de las medias? Que sería el P sub N. 1 menos P sub 2 al nivel 1 menos alfa. Debería acordarme de esta fórmula. P sub 1 gorrito, P sub 2 gorrito. Es simplemente te vienes aquí y Era sustituyes en esta la raíz. fórmula, ¿verdad? Pero sí, pero era la raíz de Claro, pi. lo único que simplemente es cambiar y decir, pues mira, a lo mejor tú pones aquí el estimador, ¿verdad? Que será el P sub 1 gorrito menos el P sub 2 gorrito, le restas el Z de alfa medio, multiplicas por la raíz de... Y ahora ese S1 es P sub 1 gorrito, el 1 menos P sub 1 gorrito partido de N sub 1 más, que viene por aquí, el P sub 2 gorrito, el 1 menos P sub 2 gorrito partido del N sub 2. Y luego lo mismo, pero sumando el P sub 1 gorrito menos el P sub 2 gorrito más el Z de alfa medio por la raíz del P sub P1. 1 gorrito, 1 menos P sub 1 gorrito, más el P sub 2 gorrito, 1 menos P sub 2 gorrito, entre aquí N sub 1 y aquí N sub 2. Esto sería para estimar, quitamos aquí gorrito, intervalo de confianza para el P sub 1, el P sub P sub 2, 1, P sub 2. donde ese P sub 1 gorrito y P sub 2 gorrito son estimadores de P sub 1 y P sub 2 respectivamente, que puede ser la media, puede ser el estimador que a ti te apetece encontrar, ¿de acuerdo? Esto simplemente porque Vale. sabíamos que el P1 menos P2 gorrito se distribuía asintóticamente, nota, vimos, Como una binomial. claro que si yo cojo este P sub 1 gorrito y le resto el P sub 2 gorrito,
¿Eso se distribuye según quién? No se distribuye según Aquí, una normal de media P sub 1 menos P sub 2, coma, desviación típica. Y ahora ponemos aquí el P sub 1 gorrito. 1 menos P sub 2 gorrito. P sub 1 gorrito. Para no confundir. Aquí P sub 1 gorrito partido en sub 1. Más, esta sigue para acá. P sub 2 gorrito. 1 menos P sub 2 gorrito. Partido N sub 2. Esta distribución no es exacta, esta distribución es asintótica. Por eso este intervalo no debería llamarse también intervalo de confianza, debería llamarse intervalo de confianza asintótico. Pero bueno, el libro lo llama igual, ¿vale? Y simplemente sustituye y ya está. ¿De acuerdo? ujú. Había un último caso, para terminar ya el tema, que sería, nosotros todo el rato hemos cogido variables aleatorias o muestras aleatorias que además las X son independientes con las Y, ¿verdad? ¿Qué ocurre si no tengo esa independencia? Es decir, cuando hablamos de datos apareados. En el caso de datos apareados, ¿qué está ocurriendo? Que ahora existe dependencia entre X sub Y e Y sub J. Ya que tenemos X sub 1 y sub 1 hasta X sub N y sub N distribuidos según una normal, pero en este caso bivariante. ¿De acuerdo? Es decir, ahora puede haber dependencia entre esas componentes X sub Y e Y sub Y. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo puedo irme a una variable unidimensional? Hacías una trampa que era considerar la recta, ¿verdad? Ujú. Consideramos una nueva variable de sub I mayúscula, que ¿quién es? A la X sub I le resto la Y sub I, ¿verdad? Resto las componentes. Entonces, esta de sub I se distribuye según quién? Según una normal, donde las X se distribuyen según una normal mu sub 1 sigma 1, ¿verdad? Las Y, es decir, vamos a poner aquí que todas estas X se distribuyen según una normal mu sub 1 sigma 1. Y las Y se distribuyen según una normal mu sub 2 sigma 2. Solo que ahora sí puede haber dependencia entre las azules y las moradas, ¿verdad? Entonces, para la esperanza no hay problema, porque la esperanza es lineal. La esperanza de X sub Y menos Y sub Y es la esperanza de X sub Y menos la esperanza de Y sub Y. O sea que sería mu sub 1 menos mu sub 2. Esta es la parte fácil. ¿Qué ocurre con las varianzas? La varianza ahora no va a ser sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado, que sería lo que ocurría antes porque había independencia, sino que ahora sí aparece el término menos dos veces ρ, que es la covarianza, con el sigma 1 por el sigma 2. Y ahora este ρ ya no tiene por qué ser cero. Esto es la varianza, le hago la raíz cuadrada a todo esto para tener la desviación típica, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Ujú. Sí. Todo este término de aquí, este mu sub 1 menos mu sub 2, podemos llamarlo de forma abreviada mu sub d, para indicar que es la de la d, y todo este término que tenemos aquí, El sigma D. exactamente, sería de forma abreviada el sigma sub d. Entonces, esto sí es una normal para todo i desde 1, 2 hasta n, que son las n parejas que tenemos, ¿verdad?
Bueno, como esto ya es una normal, ya puedo construirme justamente alguna variable conocida. Luego, el teorema de Fisher que nos decía que si al D media le resto la mu sub D y divido entre la SD, y aquí pongo un raíz de n, ¿verdad? Esto se distribuye según quién. Una T de student con n menos un grado de libertad, ¿verdad? Mm. Eso es lo que nos decía el teorema de Fisher. Luego, por el teorema de Fisher, tenemos que la media menos el resto de la media dividido entre la cuasi desviación típica con el raíz de n sigue una distribución T de student con n menos un grado de libertad. Entonces, ¿quién sería el correspondiente intervalo de confianza? Simplemente tengo que colocar los correspondientes Tn-1 punto y coma alfa medio y 1 menos alfa medio, ¿verdad? Es decir, Sí. intervalo de confianza para también sería ¿quién? La diferencia de media que puedes poner mu sub d o puedes poner mu sub 1 menos mu sub 2, me da igual. Al 1 menos alfa, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la media del d, le resto el t de n-1 punto y coma y pongo alfa medio. Uno menos Por la alfa simetría puedo medio. poner menos en vez de tener que poner más el Vale. 1 menos Sí, alfa sí. medio. Despejo este CD multiplicando. El raíz de n pasa dividiendo. Y en la parte derecha sería el de media más el t de n-1 punto y coma alfa medio. Multiplicamos por este SD y dividimos entre la raíz de n. ¿Dónde? ¿Qué era cada cosa? El de media es simplemente coger 1 partido por n por la suma desde el i igual a 1 hasta n de los x sub i menos los y sub i, o lo que es lo mismo, lo puedes escribir como la media de la x menos la media de la y, que es lo mismo que poníamos antes, ¿vale? Y tienes el s de, vamos a ponerlo al cuadrado para no tener que poner la raíz cuadrada, sería 1 entre el n menos 1, ¿verdad? Y ahora hacemos la suma desde i igual a 1 hasta n de al d media o a los x sub i, ¿verdad? Al x sub i menos y sub i le resto las correspondientes medias. Le puedes poner simplemente le resto el de media. O al x sub i le resto el x media y al y sub i le resto el y media. Y todo eso lo tengo que elevar al cuadrado. El SD sería la raíz cuadrada de toda esta expresión. Ajá. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Y esto ya sí, es lo sí. último que sería el caso de los datos apareados. Cuando es posible que haya dependencia entre la x y la y. Y con eso tenemos ya todo el tema de intervalo de confianza completo. Vale.